Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a la sexta edición de la segunda temporada de Next Talks. Como saben, este espacio lo abrimos con el objetivo de reunir a los líderes de la industria turística en un espacio de intercambio de ideas, de conocimientos, de aprendizajes, de experiencias, historias de éxito y de fracaso. Y el día de hoy estamos de manteles largos porque estamos festejando los 30 años de carrera de Roberto Gaudelli y también coincidentemente su cumpleaños, que fue el día de ayer. Roberto, te pido por favor si puedes prender tu cámara y tu micrófono para acompañarnos. Hola Carlos, hola a todos, buenos días. Gracias por la presentación. Y sí, vamos a platicar de éxitos, fracasos y frustraciones. Pues para nosotros de veras es un honor tenerte aquí en Next Talks, Roberto. Han sido 30 años que, según lo que tú me has platicado, iniciaron con una coincidencia, un arquitecto que llega a México y ese arquitecto se convirtió en publicista y una de las principales voces de la publicidad turística en México. La verdad que es un placer para nosotros tenerte aquí. Gracias. Pues son 30, en realidad 31 años de trabajar en el sector turismo, 34 de carrera profesional en la publicidad, pero desde 89 me tocó comenzar a trabajar en el sector turismo, siempre de una manera un poco circunstancial. Y es un sector tan fascinante, tan atractivo, tan interesante, que inevitablemente es un sector que te obliga, te impone, te seduce. Y entonces fuimos caminando, aprendiendo, porque era importante ir aprendiendo cada vez más, entender el lenguaje, entender cómo funciona, los jugadores, las cadenas de valor, para tratar de hacer, perdón, lo mejor posible la chamba, ¿no? Y bueno, aquí, como no me han corrido, aquí sigo. Pues yo justamente hoy más temprano recordaba, Roberto, digo, yo te conozco de hace alrededor de 20 años y me acordaba justamente que hace como 20 años lo que creo yo es el predecesor de estas Next Talks. Hicimos un evento que se llamaba el Simposio de Marketing Turístico. Sí, sí. En ese simposio estuviste ahí tú con nosotros. ¿Y quién iba a decir que 20 años después, a la mitad de una pandemia, íbamos a estar conectados hablando a través de una computadora, Así es. celebrando, ¿no? Todo lo que has aprendido, todos tus éxitos, lo que has aprendido de esos, a lo mejor, campañas no tan exitosas durante no solo estos 30 años, ¿no? Estos 34, los últimos 20. Y pues te dejo yo solo un rato para que a la audiencia le puedas platicar cómo han sido el trayecto de estos 30 años. Después regresaré yo para que sigamos platicando. A las gentes que están conectados, les recuerdo que al lado derecho tienen un chat donde nos pueden ir dejando preguntas. Al final de la presentación de Roberto, le haremos algunas de estas preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna duda, también ahí a través del chat, la gente del equipo técnico se las puede responder. Pues muchas gracias, Roberto. Te dejo yo aquí, ahora sí que cámaras y Gracias, micrófonos, Carlos. y regreso en un ratito para platicar más a detalle. Con gusto, con gusto. Pues otra vez, buenos días a todos. Me imagino que se ve mi pantalla bien, ¿verdad? Todo perfecto. Listo para Perfecto. empezar. Bueno, entonces, lo primero que yo quisiera decirles es, esta es una frase de Jorge Luis Borges, pero en la que creo fervientemente. Y decía Borges que nadie fracasa tanto ni tiene tanto éxito como se cree. Son impostores realmente el éxito y el fracaso. Uno es consecuencia del otro y uno es causa del otro, con lo cual son dos impostores a los que no hay que creerles mucho ni al éxito ni al fracaso. La idea que Carlos Ulibarri me invita a compartir con ustedes es un poco
mi historia profesional ligado con el sector turismo y algunos ejemplos, y yo creo que vamos a basarnos básicamente en ver ejemplos y contarles historias ligadas con estos ejemplos a lo largo de estos, perdón, 30 años. Me voy a ir viendo las láminas y quiero empezar, nosotros empezamos a trabajar en el año 89 en la Secretaría de Turismo, pero en 91, y voy a contar una anécdota de un buen fracaso de inicio, a mí me invita el secretario de Turismo del Estado de Guerrero a presentar una campaña internacional para Acapulco. Y llegamos al centro de convenciones de Acapulco, en la costera Miguel Alemán, a un evento en donde iba a haber 50 o 60 personas. Hubo 50 o 60 personas, presidido por el gobernador Ruiz Massieu. Empiezo a presentar la famosa campaña para el mercado internacional de Acapulco y a la tercera o cuarta lámina veo que el gobernador escribe una tarjetita y empieza a pasar esa tarjetita a los funcionarios que estaban a su derecha, hasta que llegó a mí, que estaba en la punta de la mesa, y la tarjetita decía a qué hora comienza la presentación de la campaña nacional. Y yo no tenía una campaña nacional, solo había hecho una campaña para Estados Unidos, que es lo que se me había pedido. El gobernador sonrió, se levantó y se fue, y ese fue mi bautizo de fuego en Acapulco en el año 91. Afortunadamente, una semana después o dos, me dio la oportunidad de presentar una nueva campaña ya dirigida para el mercado nacional con el concepto de Acapulco día y noche y el Acapulco más cerca que nunca, que era la posibilidad de que ahora con la carretera se pudiera llegar a Acapulco de 3 horas y media. Este anuncio fue muy sonado en aquella época, sobre todo porque vendía la idea del día y noche con el concepto del más cerca que nunca. Hoy probablemente no sería un anuncio que propusiéramos por razones obvias. Analícenlo y con piedad en el contexto de hace 20 años. Luego hicimos esta campaña para Acapulco de billboards en la Ciudad de México. Era una época que en la Ciudad de México había mucha contaminación. Y entonces hicimos muchas ejecuciones de diferentes billboards y la característica es que en el lado izquierdo donde decía aquí, había una foto de la esquina en donde estaba el billboard. Entonces, cada billboard era diferente a los otros porque justamente reflejaban esa esquina en la que un conductor o un transeúnte podía verse. Y por eso hacíamos la idea del aquí y el acá. Algunos años después hicimos esta campaña que se llamó Te mereces Acapulco. Llegamos a la conclusión de que Acapulco era bueno para casarse, para divorciarse, para conocer a la suegra o para cualquier cosa. Con lo cual siempre había una buena razón para merecer Acapulco. Lo que también descubrimos en esa época que lo más atractivo de una revista, estas son campañas de revista, eran las portadas. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer portadas que no estén en la portada? Y entonces estos eran anuncios interiores que se disfrazaban de portada ligados a las revistas en las que estaban. Por ejemplo, el de la derecha era un anuncio de lo que en esa época era la revista Eres y la portada se parecía mucho a las portadas de la revista Eres. El de la izquierda era, yo creo que de Marie Claire. Y luego se hizo esta campaña que fue muy conocida y muy famosa, cuando llegamos a la conclusión de con un insight que había una buena cantidad de chilangos que habían sido hechos en Acapulco. Insisto, estas son campañas que hoy, visto hasta la distancia, tal vez no sean las adecuadas por todas las cosas que ocurrieron, pero en su momento fueron de alto impacto. Yo recuerdo mucho que los pósters de los niños Made in Acapulco o hechos en Acapulco en las ferias internacionales la gente se los robaba, les encantaba este póster. Luego trabajamos con Sectur, tanto en América Latina como en Estados Unidos, en diferentes oportunidades. En los años 94-96 desarrollamos esta campaña. Esta campaña la hizo un director creativo brasileño que trabajaba con nosotros, Marcelo Master, muy querido, y él decía que en México todo era lo grande. Todo era tan grande que valía la pena hacer un juego casi con sorna, mostrando que en México parecía ser todo chiquito. Y entonces hablábamos de la típica casita mexicana o de la típica carrerita mexicana o de la típica islita mexicana mostrando Cancún,
o la típica iglesita mexicana. Era una campaña que funcionó muy bien. El concepto de mucho que ver con vos o mucho que ver contigo lo manejábamos en diferentes mercados de América Latina. En Colombia éramos contigo, en Guatemala éramos contigo, pero en Argentina éramos con vos, en Brasil éramos mucho a ver con vos. Y manejábamos en esa época la cuenta de sector también en Europa y se usó también el mucho que ver contigo. Me detengo un segundo solo para que vean la marca México. Esa tipografía nosotros la comenzamos a utilizar en los años 90. Antes México tenía unas tipografías como mucho más ligeras, como mucho más etéreas, con reminiscencias arqueológicas, como de grecas, y nosotros empezamos a proponer la idea de una tipografía muy fuerte, muy poderosa, un México muy fuerte. Eso comenzó a usarse en los 90. Para esa fecha también, y cuento una anécdota simpática, se hizo un concurso de logos, Sectur hizo un concurso de logos en donde participaron muchos diseñadores. Hubo un jurado de expertos, no expertos en turismo, expertos en diseño. Escogieron un logo que parecía pinceladas chinas de tinta china sobre blanco, que se presentó ahí por ahí de mediados de los 90 en el World Travel Market en Londres. Me acuerdo que lo presentó el subsecretario Ricardo Ampudia, y volvió muy enojado porque todo el mundo le preguntaba si era México o Macao. Y ahí fue donde me llamó y me dijo, oye, vamos a repensar la marca porque este logo que ganó el concurso no nos está funcionando. Ahí retomamos esta tipografía y posteriormente, cuando tomamos la operación de la cuenta en Estados Unidos y Canadá, le dimos un twist a la potencia tipográfica con el agregado de los colores del México que se ve. Esta era la campaña que usamos para Estados Unidos y Canadá. En esa época, todo el eje de la campaña era vender un número de teléfono. Es decir, lo que hacíamos era el fulfillment de información entre la gente que hablaba y era muy importante vender el 1-800. Yo creo, aunque nadie me lo ha dicho oficialmente, que estas imágenes del logo fueron las que dieron origen al que ahora es la marca México. No hay duda que hay una enorme relación en la imagen de este logo de los años 90 y el que ahora se maneja o se había manejado como la marca del Consejo de Promoción Turística. Vámonos a otra cosa. Esta es otra historia que empezó con otro fracaso, muy simpática. Nos contrata la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el año 94 para hacer una campaña de educación vial. Los turistas salían de vacaciones y se mataban en las carreteras. Había que hacer algo, había que decir algo. Estudiamos el problema y lo que normalmente se decía era no te mates, cuídate, etc. Eran siempre cosas como medio tétricas. Y descubrimos que más que una forma tétrica, tendríamos que llegar con una forma un poco más amigable. Y decidimos hacer una campaña con un chavito que hablara a cámara dando algunas recomendaciones. Hicimos 3 o 4 spots con ese chavito con muy poco dinero, por cierto. Los terminamos, los presenté con el director de comunicación de la SCT y me sacó a patadas de su oficina. Me dijo que estaban horribles, que estaban mal hechos, que nos veían, que la idea era buena, pero que estaban muy mal ejecutados, con lo cual teníamos una buena idea, nos habíamos gastado prácticamente todo el presupuesto y no teníamos producto para entregarle al cliente. Situaciones de crisis como esa, uno dice, bueno, necesito a alguien que me eche la mano. Le hablé a mi amigo, le hablé a un amigo director de cine, después le voy a decir quién es, y le dije, oye, necesito que me eches la mano, tengo que filmar esto, pero no tengo casi recursos, no tengo dinero para modelo y no tengo dinero para escenografía, con lo cual necesito hacer algo y necesito que me ayudes. Ese spot que ahora vamos a ver fue ese año del 94, la Asociación Nacional de la Publicidad hizo una encuesta nacional y fue el spot más recordado del año, y el modelo o la modelo de este spot le dieron el premio de la modelo del año y luego hizo una carrera ligada con los medios y el arte. Si me ayuda Luis y Ángel para que veamos este video, por favor.
Ve esta cara, la va a recordar muy bien, porque cada vez que agarre su auto, la va a tener muy presente. La va a ver por todas partes. Y le apuesta que se pone el cinturón de seguridad, porque si no, va a escuchar una voz diciéndole: no se puso el cinturón, no se puso el cinturón, no se puso el cinturón, no se puso el cinturón. Sector Comunicaciones y Transportes. Movimiento para el Progreso. Póngase el cinturón, póngase vivo. Ese spot, obviamente reconocieron ustedes a Jimena Sariñana hace muchos años. Fue precisamente una de las primeras cosas que hizo Jimena, y como les digo, fue declarada la modelo del año. Y bueno, curiosamente de un riesgo, de un fracaso, surgió algo muy interesante. Me paso a otra historia, y esto tiene que ver con Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación fue una aerolínea bandera de México por muchísimos años. Nos tocó trabajar con ellos 6, 7 años, prácticamente en todos los mercados, y desarrollamos muchísimas campañas con Mexicana. Fue un gran honor haber llevado la bandera de Mexicana de Aviación a todos los mercados. Y toda la historia de Mexicana empezó con un proyecto específico de BTP. BTP era el producto de Mexicana de Aviación. Eduardo Olivares, que era el director de publicidad, y Sergio Alart, era el director comercial de Mexicana, nos pidieron refrescar el producto BTP. BTP era el viaje todo pagado, era un producto muy redondo que Mexicana tenía, pero se veía como muy viejo, los jóvenes lo sentían muy lejos, etcétera, etcétera. Había que hacer una campaña fresca, diferente, juvenil. Y nosotros hicimos esta campaña con la idea de buscar el mercado de jóvenes, precisamente, con 2 anuncios poderosos, si ustedes quieren. Uno, que era la idea de domina otra lengua en un fin de semana, vendiendo justamente la idea de viajar y conocer gente, o el ella boca abajo, tu boca abierta. Otra vez, piensen que estos anuncios tienen más de 20 años, con lo cual en esa época no había tanta... En esa época el que era gordo le decíamos gordo y nadie se ofendía. El que era flaco era el flaco, el que era el negro era el negro. Eran otras épocas. Esta campaña salió, pero también fue un fracaso porque duró 24 horas. Alguien le habló al director de Mexicana, se sintió muy ofendido por la idea del domina otra lengua y la campaña hubo que bajarla. Son esas, creo yo, buenas campañas que tienen un final no tan feliz. Dentro del final, los finales felices que tuvimos con Mexicana fue esto cuando nos tocó lanzar la campaña de clase ejecutiva, que fue muy importante en esa época, muy importante. Luego, cuando manejamos esta campaña de cargo, era raro tener una campaña de publicidad en la parte de cargo, pero era un sector económicamente muy importante para Mexicana. Entonces el concepto de hágale caso a los expertos funcionó muy bien porque era el huevo y la lechuga los que hablaban de Mexicana Cargo. Por último, Mexicana en su momento tuvo un gran lanzamiento de lo que fue en su momento el Star Alliance, que era una de las primeras grandes alianzas de aerolíneas en todo el mundo, y que ponía a Mexicana al más alto nivel, y se lanzó de una manera muy sencilla a través de la cola de 5 aviones, incluyendo en esa época la famosa imagen de las grecas que usaban las colas de Mexicana de Aviación en los años 90. Y este anuncio que me trae muy buenos recuerdos porque ganó Cannes también en esa época cuando se lanzó el vuelo a Miami, y entonces era un delfín con la cola del 727. Todavía volaban los 727 a Estados Unidos. Poco tiempo después fueron prohibidos porque eran muy ruidosos. Esto fue una campaña que nos dio mucha alegría. Ok. También sobre estos años empezamos a trabajar con Tijuana. Tijuana era un producto turístico muy complicado porque lo más interesante que tenía Tijuana para vender era San Diego. Tijuana, que no es el Tijuana de hoy, en aquella época era un producto básicamente en la Avenida Revolución, y la Avenida Revolución era vendedora de prostitución y fármacos, con lo cual era complicado vender turísticamente como leisure el mercado de Tijuana. Y entonces decidimos crear una campaña absolutamente
distrópica, disonante, diferente, hablando de las nuevas caras por descubrir, ya que el producto no ofrecía cosas muy interesantes. Esta campaña a nosotros nos gustó mucho, la imagen nos gustó mucho, pero pasó sin pena ni gloria. Muchas veces en el sector turismo, muchas de las campañas, y los que están trabajando en comunicación de turismo lo saben, quedan en el camino por falta de recursos. Esto ha sido una historia que hemos vivido y sufrido los que trabajamos en el sector por muchísimos años. Traigo a referencia otro de los proyectos que hicimos en el mundo maya en los años 98-2000, y básicamente lo traigo a referencia porque cómo funcionaba el mundo maya, cómo funcionan estos grupos de estados que tratan de construir un producto entre todos. Y ahorita se ha puesto de moda los estados que se unen y ponen un título o una marca para vender 4 o 5 estados simultáneamente, tratando de unir recursos. Yo particularmente creo que no funcionan. Esta era una campaña mala de un producto malo. ¿Por qué el producto era malo? Porque si yo le pregunto a un señor en Alemania qué cree él que es Quintana Roo, probablemente no lo sabe. Pero además, cuando ve Mundo Maya y no sabe a dónde tiene que volar y a qué hora salen los aviones y cuáles son los recorridos y cuál es el producto que vende Mundo Maya, probablemente tampoco lo sepa. Y entonces este tipo de productos son marcas. Esto es como Procter & Gamble. Es una gran marca, pero no es un producto per se. Y esta es una enseñanza que fuimos aprendiendo con los años. De nada sirve tener una gran marca si no se puede aterrizar a través de un producto concreto que le permita al consumidor tomar la decisión y comprar. Para Quintana Roo, para el estado de Quintana Roo, trabajamos muchísimos años, seguimos trabajando con ellos afortunadamente, e hicimos muchas campañas. Esta es una campaña muy interesante. Curiosamente, el problema que tenía Cancún en el año 2000 es que el mercado nacional era menos del 3%, con lo cual el turista mexicano no veía a Cancún como un producto suyo, lo veían como un producto para americanos, para canadienses, para europeos, no para mexicanos. Y el objetivo en esa época era el Fideicomiso de Promoción Turística de Cancún, que dirigía el doctor Borges, fue necesitamos crecer la demanda del mercado nacional. Y entonces el concepto era el ¿qué esperas? Cancún te espera. En esa época se incluyó ese logo, que es el logo que sigue teniendo Cancún, que hizo Eulogio Bordas, director de THR de Barcelona, una consultoría de turismo bien importante, muy interesante. Y entonces creamos toda esta campaña del ¿qué esperas? Cancún te espera, que funcionó muy bien y empezó digamos, el conducto México-Cancún. A partir de este momento, es decir, en el 2000, los mexicanos comenzaron a ver o comenzamos a ver a Cancún como un destino turístico. Hoy el mercado nacional representa el 30 y pico % del mercado de Cancún, en esa época el 3%, es decir, creció del 3 al 30 en estos 20 años. Y obviamente el trabajo que hizo ahora el Consejo de Promoción Turística Quintana Roo fue muy bueno y estas campañas empezaron a funcionar. Les quiero mostrar un spot que hicimos también con Fernando Sariñana, director de cine, que estaba ligado precisamente a esta época y ahí tuvimos una especie de juego Alfred Hitchcock con el concepto de que la puerta de emergencia, la salida de emergencia, la puerta de escape de una realidad gris, que era la realidad de los godines, diríamos hoy, era Cancún. ¿Me ayudas, Ángel Luis, para ver el video, por favor? Licenciado Gutiérrez, seguiste en baños de cerdo. Fue muy simpático el ejercicio del licenciado Gutiérrez y la ruta de evacuación. Ok. Dentro de esta campaña del ¿qué esperas? Cancún te espera, había una campaña de outdoors bien interesante, en las cuales las personas se iban de un outdoor, se iban de un billboard, se iban de un anuncio y se subían al otro.
Entonces la idea era que esta señorita dejaba su Ferrari y se trepaba al outdoor que estaba inmediatamente arriba, o esta señorita que estaba por un lado. Era como un juego de dobles, outdoors, con la idea de la palabra mágica, que era el lema que usó Cancún en esa época. Y esta campaña que se hizo en aquel momento, la traigo a consideración porque normalmente no es habitual anuncios publicitarios tradicionales ligados con el mercado de MICE, de negocios y convenciones. Y entonces un poco se buscaba empezar a presentar a Cancún como un jugador para el mercado de negocios y convenciones, y por eso teníamos la convención anual de psiquiatras con camastros que parecían divanes psiquiátricos, o la convención de arquitectos con castillos de arena. Trabajamos muchos años también con la Riviera Maya, que nos dio, seguimos con ellos porque ahora forma parte del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Esta campaña fue muy interesante con la idea del ser parte de la leyenda. Si ven, lo que ocurría es que veíamos en primer plano los homotipos de los personajes a los cuales le estábamos hablando, pero siempre había en la parte de atrás alguna reminiscencia. Parecía que el joven de la izquierda traía un penacho que podía haber sido precolombino, y la señora de la derecha daba una sombra sobre la playa que no era precisamente su figura. Esta es un poco la idea de meterte o de haberse metido dentro de la leyenda. Pero tuvo esta campaña un personaje chistoso que fue, alguien dijo, oye, ¿por qué no usamos a Hugo Sánchez, que está en este momento en boga en España, y podríamos tener una buena campaña de outdoors en los aeropuertos con Hugo Sánchez? Y entonces contratamos a Hugo Sánchez. Hubo que amarrarlo para ponerle una guayabera clara porque él no usa ropa clara, y lo pusimos con una pelota como si estuviera jugando el juego de pelota. ¿Quién sabe qué pasó con eso? Pero bueno, es Hugo Sánchez. Veamos este video que hablaba de cambiar de canales y encontrar toda la oferta de la Riviera Maya. Ángel, Luis, por favor. Una tarde libre, tranquila, estar en total contacto con la naturaleza. Este arrecife, que es el segundo más grande del mundo, es el San... Las imágenes que buscas están todas en un mismo lugar. Riviera Maya, Caribe mexicano. Curiosamente, el concepto de Caribe mexicano ya tiene muchos años. Ahora se ha revivido. La licenciada Marisol Vanega, la secretaria de Turismo Quintana Roo, está empujando sensiblemente ese concepto que creó Guillermo Martínez por ahí de los 90, que es justamente la unión de toda la oferta de los 12 destinos de Quintana Roo. Es un gran concepto Caribe mexicano. En Ciudad de México nos tocó trabajar también en varias oportunidades. El primer ejercicio fue, voy a contar la anécdota, había un patronato del centro histórico que impulsaba el centro histórico, que presidía Tulio Hernández, que había sido gobernador de Tlaxcala, el esposo de Silvia Pinal, que tenía unas oficinas muy señoriales en el centro de la ciudad, y se reunían un montón de personajes para evaluar la comunicación. Nos habían pedido una campaña para promoción del centro histórico. Uno de mis directores creativos decidió desarrollarla, la desarrolló, me la entregó al último momento, la vi, y la campaña era un desastre. Yo me agarré la cabeza y dije, ¿cómo voy a presentarme con estos señores tan importantes con estos anuncios? La idea de mi creativo era crear una serie de pósters en donde Napoleón, Beethoven, Cristóbal Colón se ponían una camiseta que decía, yo disfruté de lo mejor del centro histórico. La sorpresa de esta campaña fue que la aprobaron. La verdad es que yo creo que son esas campañas que nunca debieron haber salido, pero ni modo, así pasa. Afortunadamente, muchos años después,
y no digo afortunadamente, me equivoco, digo, tuvimos la oportunidad muchos años después de colaborar con el proceso de la pandemia del 2009 y crear el concepto post-pandemia que fue Ciudad de México llena de vida. Y ese fue un gran concepto que se creó. Precisamente lo que buscábamos era, ahora que estamos en pandemia, ya se sabe qué es lo que representa un lugar que está lleno de vida. Y ahí vendíamos la idea de un mundo muy colorido y ahí surgía el llena de vida y el full of life y lo manejamos en diferentes idiomas con diferentes mensajes. Todavía en esa época existían las Polaroid, habrá alguna ahora de las personas que estén ahora viendo la charla que recuerda las Polaroid, todavía las Polaroid tenían sentido, y entonces este concepto así fue interesante. Con Tabasco, con el licenciado Nieves, tuvimos oportunidad de trabajar mucho tiempo, en varias oportunidades. Creamos un concepto que fue muy bueno, que era el concepto de Misión Tabasco, vender un destino de aventura de una manera absolutamente diferente, con una pleca tipo guerra de Vietnam, y vender justamente la idea del gran destino de aventura. Creamos muchísimos anuncios de esa campaña con Tabasco. Ya como ven, se usaba el logo del Consejo de Promoción Turística, aunque si ven el de la derecha, justamente fue en el proceso en donde se cambió de un logo al otro. Pero me detengo un segundo en este. Esta es una campaña sin producto. Esta campaña la hicimos para el licenciado Nieves, que hoy nuevamente es secretario de Turismo de Tabasco, un tipo fantástico, enormemente conocedor. Y su gran producto en aquel momento era desarrollar la idea de los ríos mayas. Tabasco es un estado que tiene un 70% del agua superficial de México, con lo cual es un estado con ríos, y esos ríos comunican una enorme cantidad de sitios y vestigios arqueológicos. En aquel momento desarrollamos esta campaña mientras entraba el proceso de la construcción del producto, es decir, cómo poder crear. Yo siempre digo el ejemplo de que un producto no es solo un atractivo turístico, no es una iglesia, no es un acantilado, no es una catarata. Un producto es la iglesia, el acantilado y la catarata, más la Coca-Cola, más un baño, más la transportación terrestre, más un hotel. Ese es el producto, digamos, redondo. Los ríos mayas tenían el vestigio, están los ríos, pero hay que construir el producto ligado para poder comprarlo, distribuirlo, etcétera, ¿no? Este es un gran proyecto que ojalá se eche a andar el día de mañana. Con la marca Río, estuvimos trabajando varios años con la marca Río. Nos pasó algo muy simpático porque nos pidieron una campaña local, que en principio iba a ser solo correr en el sureste de México, y terminó gustando tanto que terminó por ser la campaña mundial de Río durante varios años, con la idea de The Experience to Pamper You. Y creo que tenemos un video para ver cómo fue el spot de esta campaña. Ángel Luis, por favor. Experience to pamper you. At Rio Hotels and Resorts, our priority is to make your vacation extraordinary. We're certain our fabulous all-inclusive program, top-notch service, and attention to every detail will satisfy all of your desires. Rio Hotels and Resorts. We're all about you. Fue un buen ejercicio con Río, que fueron varios años que trabajamos con ello. Esta campaña de Hidalgo en 2008 fue muy interesante. Cuauhtémoc Ochoa, el secretario de Turismo, un hombre joven, muy entusiasta, y dijo, necesito una campaña poderosa, fuerte, visible. Dijimos, bueno, nos parece que podemos hacer algo disruptivo, tomemos algún riesgo y usemos un personaje conocido. Y de ahí surgió la idea de contratar, en este caso, a una actriz que todavía es vigente, que es Irán Castillo, a la que vestimos de Hidalgo con la idea de tener y llevarse a Hidalgo en la piel. Y entonces la campaña comenzó a correr de una manera muy interesante, había muchísimas piezas, había un anuncio en donde Irán Castillo estaba vestida de los Atlantes de Tula, etcétera, etcétera, y en un momento
en un momento esta campaña, alguien en el Instituto Nacional de Antropología e Historia se enojó, porque no le gustó la idea de que los atlantes de Tula fueran el vestido de una mujer desnuda. Realmente no estaba desnuda, nunca estuvo desnuda. Tan es así que hicimos un video en YouTube del behind the scenes de esta campaña, mostrando que no estuvo desnuda, pero la campaña terminó por ser un escándalo en los medios. Y si ven la página del Universal del Centro, cuando abajo habla de Moralina censura campaña en Hidalgo, realmente en ese anuncio lo que había era el acueducto del padre Tembleque y se lo habían prohibido al secretario de Turismo porque se visualizaban los pechos de Irán, pero no se veían, por supuesto, los pechos de Irán, que en ningún momento estuvo así. Entonces, esta campaña, yo no sé si considerarla como un fracaso. No lo fue. En realidad, fue un éxito. La campaña fue extraordinaria y todo el ruido que hizo el INAH nos ayudó sensiblemente a que la gente quisiera conocer Hidalgo y llevarse Hidalgo en la piel. Una mañana yo recibí una llamada del corresponsal del New York Times que quería entrevistarme. En mi vida me habían llamado del New York Times, nunca más lo volvieron a hacer, pero la campaña hizo suficiente ruido como para que el New York Times estuviera interesado en el asunto. Vamos a otra cosa. Esta campaña de tesoros, a mí es una campaña que me gusta mucho y que desgraciadamente le pasa un poco lo mismo que yo mencionaba hace un rato con el mundo maya. Se juntan una serie de voluntades y hay mucha más voluntad que capacidad para poder echar a andar proyectos. Tesoros es la unión de algunos hoteles de algunos estados que tienen características específicas. Originalmente estos hoteles tenían que rendir y cubrir una cantidad de requisitos y básicamente era un producto de fin de semana de parejas, con lo cual lo vendíamos de una cosa como muy romántica, muy sensual. Desafortunadamente, a la hora que uno suma 4 áreas de turismo de 5 estados, más los hoteleros, se transforma en un comité y como todo el mundo sabe, la mejor manera de matar una buena idea es ponerla a cargo de un comité. Una lástima. Me voy rápido para que no se aburran tanto. Este es un ejercicio muy interesante. Nos llamó Luis Ugartechea, en su momento presidente municipal de Oaxaca, y dijo, necesito algo importante porque quiero traerme a Oaxaca la sede del Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio. Esto significa algo así como, no le doy el número porque no lo recuerdo, un número muy importante de ciudades patrimonio del mundo, nombradas por la UNESCO, en su congreso anual. Y entonces fuimos a Portugal a presentar este concepto, en donde la X era el ingrediente importante, con un elemento adicional. Si ustedes ven el logo, que dice Oaxaca de Juárez, lo que ven son unas marcas de sandías. Ahí lo que hicimos fue sentarnos con los herederos de Rufino Tamayo y pedirles el derecho de poder usar una imagen de Tamayo como el logo de Oaxaca. Ellos lo aceptaron y lo presentamos formalmente. Ese logo fue un logro que desafortunadamente se perdió por razones que yo no sé, por estas razones políticas, que cuando hay cambios políticos llega el nuevo y dice tiene que hacer desaparecer lo anterior, como si Tamayo estuviera ligado con un partido político u otro. Pero esta fue una gran campaña, una gran imagen, esta idea de la X poderosísima como gráfica, que nos permitió traernos el Congreso a la ciudad de Oaxaca y presentar el logo con Tamayo, que era algo extraordinario. Trabajamos con Los Cabos muchos años, aún hoy seguimos trabajando mucho en Baja California Sur, pero esta campaña es una campaña disruptiva. La presento justamente por lo disruptivo de la misma. La idea de Los Cabos era que no es un lugar, sino que son muchos cabos alrededor de la península de Baja California. Y el turista americano llegaba a Los Cabos y dice, ok, ya estoy en Los Cabos, ¿y ahora qué puedo hacer? Porque ya estoy en un hotel caro y ya estoy en una habitación espectacular y me quedo como un poco aislado de las actividades del destino.
Y esta campaña, que se llamó Dos mares, un paraíso, lo que hacía era crear unas palabras, unos neologismos, unos gerundios neologísticos que de alguna manera mostraban el sur de la península, mostrando la geografía de los cabos y las actividades que se podían hacer, como relax y pesca, o golf y pesca, o como hacer trekking y navegar, o la idea del wedding y el tining. Y entonces fue una campaña disruptiva, interesante, que llamó mucho la atención cuando la empezamos a correr en 2014-2015. Y termino con este ejercicio, que este ejercicio no es un fracaso, pero es una enorme frustración, que fue la campaña del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Esta campaña, a nosotros nos contrata el aeropuerto, la organización del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, para dar a conocer, mientras estaba el proceso del aeropuerto en construcción, para dar a conocer el valor y el significado del aeropuerto. Entonces, lo que vendíamos básicamente era la cantidad de empresas, la cantidad de empleos, la cantidad de cosas que genera un aeropuerto de esta magnitud. Por eso teníamos estas fotos reales y usábamos ese back que ven ustedes, que se parecía al back que era el que había diseñado, no al back, al techo, a los techos, a los funnels que había diseñado el arquitecto Foster para este nuevo proyecto. Toda esta campaña, que era una campaña muy interesante, mostraba justamente la gran capacidad de esta nueva obra, se fue a la basura, como ustedes saben. Si quieren, veamos un spot que nadie vio porque esto nunca salió al aire. Esta gran obra que estamos construyendo es el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aquí trabajamos personas de todos los estados de la República. Yo doy seguimiento a las construcciones, entre ellas la Pista 2, donde se involucran ingenieros, arquitectos, topógrafos, transportistas, albañiles, un mundo de gente. En México queremos que lo bueno siga contando. Hoy construimos el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la puerta de México al mundo. SCT, Gobierno de la República. Es obvio que esta campaña nunca salió al aire y se murió. Y esto es muy frustrante, ¿no? Pero eso es una opinión mía personal. Y ahorita estamos corriendo, y solamente como último ejemplo, esta campaña de Chiapas, que es actual, está en este momento al aire. Lo interesante que quiero poner sobre consideración es, vimos el sombrero que usan en la zona. Chiapas es el estado indígena por excelencia de este país. Y que en este momento del mundo, en México, el tema maya es tan importante que propusimos el uso de este lema del espíritu del mundo maya. Y lo redondeamos con este logo, que en realidad es una representación gráfica, un top shot del sombrero que usan las comunidades indígenas del estado, ¿no? Y este es alguno de los anuncios de esta campaña que está corriendo ahora, en donde también ven que la idea del sombrero, que las tiras del sombrero son las que construyen las imágenes de las diferentes fotos de los diferentes destinos. Y esta campaña es la que está corriendo, exactamente empezó a correr esta semana pasada en todo el país. Termino agregando otra vez lo que dije al principio de esta charla. Nadie fracasa tanto ni tiene tanto éxito como se cree. Ni el fracaso ni el éxito son ciertos, porque los dos son dos eternos impostores. No le hagan mucho caso ni al fracaso ni al éxito. Créame, se los dice un señor mayor. Y ojalá, Carlos, abierto a charlar un rato contigo y a ver qué hacemos. Roberto Rops, de veras, ver tantos años, tantas campañas, es impresionante, ¿no? La trayectoria que hace. Lo primero que me viene a la mente es, ¿con quién no has trabajado? Hay dos estados con los que no he trabajado, y a lo mejor me hago yo un comercial y ojalá quisieran contratarme: el estado de Durango y el estado de Aguascalientes. Con ellos dos no hemos trabajado. Pero bueno, no pierdo la esperanza.
Pero con todo lo demás, gente, Estado de la República Mexicana, has dejado tu granito de arena o tu huella en cierto momento. Sí, sí, así es. En los principios nuestros, en realidad, Sectur Federal era quien hacía todas las campañas de publicidad de todos los estados. Entonces, a nosotros nos tocaba hacer las 32 campañas. Teníamos que trabajar para todos los estados de la República. Esa es la razón por la cual trabajé para muchos. Pero con algunos realmente tuvimos muchísima relación, con Quintana Roo, con Campeche, con Tabasco, con Guerrero, por supuesto, con Baja California Sur, con Nuevo León en varias oportunidades y ahora seguimos trabajando con ellos. En fin, a mí me sigue tocando afortunadamente recorrer el país, con lo cual, más que publicidad turística, lo que voy a hacer algún día es una guía gastronómica de los mejores tacos de México. Y eso sí los conozco perfectamente. Que nunca te hubieras imaginado hace 32, 34 años el haber recorrido la República Mexicana, ¿no? Justamente con ese fin, ¿no? No solo para conocerla, sino para poderla promover. Y te digo una cosa, este país maravilloso es tan generoso que a pesar de que yo soy mexicano desde el año 89, todo el mundo sabe que soy extranjero, que nací fuera de México. Aunque como dice Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra rechín gana. Exactamente. Cuando yo iba a Europa representando a Sectur, yo era la cara visible que vendía México, en Inglaterra, en Italia, en España, en Francia, en Argentina, en Brasil. Era una cosa que me daba un enorme orgullo y hablaba de la generosidad de este país que permitía que un extranjero mexicano adoptivo pueda ser la voz, fuera de alguna manera la voz de México hacia afuera. Oye, Roberto, a ver, dime, tengo por aquí un par de preguntas. Alguien nos pregunta, ¿cuál consideras en retrospectiva que ha sido tu mayor fracaso? Y por ende, ¿cuál crees que fue la lección de ese fracaso? La campaña del Centro Histórico no fue buena. Y no fue buena porque se entregó a último momento, no se revisó suficientemente, no había un buen brief. Y cuando esas cosas pasan, el producto final no redondea. Y ese no redondeó, más allá de que el cliente lo haya aprobado por la razón que sea, no redondeó. Entonces, uno aprende que tiene que prepararse mejor, con más tiempo, no tratar de llegar a último momento con los trabajos en la noche anterior, imprímelo volando y ahí voy. Todas esas cosas que a veces hacemos los que hacemos publicidad siempre te conducen a un problema que termina por ser un fracaso. Yo, una opinión personal mía, a lo mejor equivocada, es que este tema del marketing turístico, hay mucha gente que piensa que es muy fácil, ¿no? Porque aparenta ser muy sexy, muy fácil vender Cancún, ¿no? Vender Los Cabos, ¿no? O sea, uno, o la gente como consumidor o como viajero potencial, ¿no? Dice, bueno, ¿qué dificultad habrá en vender un lugar paradisíaco como la Riviera Maya, ¿no? Lo cual creo que es totalmente equivocado, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuáles han sido los mayores retos que tú has encontrado al tratar de posicionar o de vender un destino turístico? Bueno, lo primero es entender la cadena de valor, entender que el producto turístico está formado por muchos productos que se suman. Acapulco no es un hotel. Acapulco es la suma del hotel, más la carretera, más la transportación, más el avión, más el mayorista, más el agente de viajes. Y todos ellos conforman la cadena de valor, comercialización, que tú sabes muy bien, para la venta de un producto. Y tienes que entender las necesidades de cada uno de esos pedacitos de esa cadena, por un lado. Por otro lado, no es lo mismo decir soy la agencia de Las Brisas que ser la agencia de Punta Diamante, el Acapulco Dorado y el Acapulco tradicional, porque el turista de Las Brisas es uno y el turista de Acapulco son muchos y muy diferentes y muy diversos, con lo cual cuando hablas en nombre de un destino tienes que encontrar factores comunes que puedan vincular al turista de Punta Diamante con el turista del Acapulco tradicional sin que ninguno se sienta incómodo con el mensaje. Esto es de alguna manera nivelar por el factor común, que es complicado
porque obviamente tienes que poder darle al clavo a las necesidades de hoteles muy diferentes, de aviones y de tapos y de diferentes cosas que confluyen en un destino. Entender el destino, yo digo siempre, y a veces enoja a mis amigos hoteleros, que hacer la promoción de un destino turístico es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los hoteleros. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo muchas veces comento que en Estados Unidos, por regulación, hay agencias de publicidad que son específicas para la industria de la farmacéutica, por todo lo que implica, ¿no? De conocimientos y riesgos al hacer marketing farmacéutico. Quitando los riesgos, yo estoy de acuerdo contigo y creo que también las agencias de marketing que manejan turismo y que están especializadas en turismo tienen una expertise y un conocimiento de ese ecosistema que agencias, lo voy a llamar tradicionales, ni se imaginan el funcionamiento y la complejidad, ¿no? Sí, así es muy complicado. Hoy alguien nos pregunta por aquí, ¿cuál ha sido la campaña, seguramente son muchas, pero que tú recuerdes que hayas disfrutado más en realizar y que tú creas que en estos 30 años haya sido, que te haya marcado a ti personalmente? La campaña de los niños hechos en Acapulco fue una maravilla, fue fantástica y hizo boom muy rápidamente, pegó rápido, fue muy catchy. Luego el ejercicio con Jimena Sariñana. Jimena no era actriz ni modelo, su papá Fernando, cineasta, dijo, bueno, hagamos un ejercicio con Jimena para echarme la mano de la metida de pata que había yo tenido antes. Me había gastado gran parte del dinero de producción, con lo cual nos quedaba muy poquito dinero. Y esa fue extraordinaria porque cuando se hizo, nunca se había hecho en México una encuesta nacional del el anuncio más recordado del año. Y fue el anuncio más recordado del año, y a Jimena le dieron el premio a la modelo del año. A lo mejor eso también le ayudó a Jimena a marcar una carrera que ahora todo el mundo conoce, muy exitosa. Esos dos son dos ejemplos, pero la realidad es que cada campaña te representa un reto, te representa un atractivo especial, te encariñas con todo el trabajo que uno hace, pues sí, que es tu trabajo. Ahora, qué curioso que esas dos campañas, de acuerdo a las historias que nos contaste ahorita, ambas empezaron con un reto grande, con un fracaso, ¿no? Uno no tenías lista la campaña nacional, el otro metiste la pata. O sea, es el ejemplo de cómo los grandes fracasos traen grandes aprendizajes, echan a andar la creatividad y se convierten en grandes éxitos, ¿no? Así es, así es. En estos dos casos, precisamente aprendimos de la realidad. La realidad fue cruda, y bueno, salió algo interesante en los dos casos. Pero sería injusto pensar que una campaña sí y otra no, porque la realidad es que con esta oportunidad, yo tengo más de 200 campañas turísticas hechas en estos 31 años, y todas tienen un sabor de boca especial y agradable. Te queda algo muy, muy lindo después de trabajar con cada uno de ellos, ¿no? Oye, dime una cosa, dentro de esas 200 campañas, ¿hay en algún momento, en qué momento tú, vamos a llamarle, fue tu punto de inflexión en el cual dijiste, yo soy un promotor del turismo? A principios de los 90, yo empecé a trabajar con Sectur en 89, y en 91, el que era director de promoción de Sectur, que fue secretario de Turismo de Guerrero, Eduardo Sáenz, me invitó a trabajar en Acapulco y empecé a trabajar fuertemente con Acapulco. Y empecé a involucrarme en el sentido de entender todo el proceso de los jugadores que forman parte de un destino. Y entonces al principio era sacar la foto, el beauty shot, ¿no? La foto del atardecer, la foto de la señorita, la foto del no sé qué, ya sabes. Esa era la primera aproximación, la aproximación un poco obvia, ¿no? Y luego vas aprendiendo y dices, no, es que la señorita se parece a la señorita de la playa de enfrente y de la playa del otro océano, con lo cual tengo que comunicar algo más que la señorita, porque la señorita no me alcanza y la palmera no me alcanza, y los atardeceres se parecen a todos los atardeceres del mundo en la playa, con lo cual, ¿cómo construyes uniqueness? Es el gran reto. ¿Cómo puedo contar algo que solo lo diga mi destino? ¿Cómo puedo poner algo que solo pueda decir yo? Cuando pusimos en Los Cabos 2 mares, un paraíso, sabíamos que el único destino que tiene 2 mares en este país es Los Cabos. Y eso
lo hace diferente y lo hace único. Entonces, yo creo que a mediados de los 90, cuando empezamos a trabajar cada vez más intensamente con Acapulco y luego con muchos destinos, es cuando dijimos, esto es un área en el cual además, y esto es un tema de marketing mío como empresa, no había muchos jugadores. En realidad no había jugadores, no había agencias que trabajaran con intensidad en el sector turismo, con digamos, más know-how, con un networking adecuado, conociendo a los jugadores. Y entonces empezamos a desarrollar esa parte y eso fue lo que me dijo a mí, esto es un camino que vale la pena que sigamos. Hoy hablando de creatividad, ¿qué consideras tú que sea el mayor riesgo que actualmente enfrenta la creatividad turística? Hablando una multiplicación de medios, ¿no? Hoy en día creo que estamos, como tú dices, en un punto de inflexión, ¿no? Los accesos a las herramientas para crear videos, para crear fotografías, ¿no? Las redes sociales, creo que es un reto para la creatividad turística. ¿Qué crees tú que sea hoy el mayor reto que estemos enfrentando? La creatividad siempre es un reto, lo ha sido siempre. No creo que sea un reto ni peor ni mejor. Es siempre el reto creativo enfrentarte a un brief que te obliga a construir. El reto es estudiar estratégicamente cómo comunicar un mensaje adecuado a todos los canales, y aquí está el problema, porque los canales son múltiples, enormes, y el recurso siempre es limitado. Entonces, yo creo que el gran problema no es ser creativo, que eso es un poco la naturaleza de nuestro trabajo, sino cómo establecer una estrategia, tanto digital, offline, online, como sea, que te permita llegar a tu mercado de la manera más adecuada. Y esto es un trabajo mucho menos publicitario que de actuarios, es un trabajo de data, de estudiar la data suficientemente para poder hablarle a la gente de una manera cercana, directa. Es como decir, estás hablándole al oído a miles de personas simultáneamente cuando usas la data del mundo digital. Y esto te da información y a su vez esa información te permite afinar cada vez más el tiro en cuanto a qué decir y cómo decirlo. Pero finalmente la creatividad debiera ser siempre cómo sorprendo, cómo le digo algo diferente, cómo le llamo la atención al usuario al que le estoy hablando. Tu punto de vista y después yo compartiré el mío. Nos hablas de que uno de los retos grandes, ¿no? En este tema de la publicidad turística es encontrar el uniqueness, ¿no? Del destino. Igual ahorita como esta creatividad, ¿no? Cómo puedes hablarle al oído o comentarle ese uniqueness a los distintos segmentos, ¿no? Puntualmente hablabas de Acapulco, del reto que tiene Acapulco de la zona diamante contra el viejo Acapulco, contra ¿no? Las distintas zonas que conforman el destino, ¿no? Y los distintos segmentos de la oferta tan diferente que hay en cada uno. ¿Cuál es tu punto de vista con lo que sucedió con la recién campaña de Acapulco que acaban de lanzar el mes pasado? ¿Tú crees que fue un fracaso tal cual como la gente o la industria lo comentó, que tanto así para hacer cambios drásticos y que durara prácticamente minutos al aire, etcétera? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué crees que fue el error? Creo que en la campaña tuvo un problema de timing. Me parece que se lanzó en el momento equivocado. Es una campaña, esos anuncios que vimos en plena pandemia daban la sensación de tocar, acariciar, ir a la fiesta, no hay reglas, en un momento en donde el mensaje tenía que ser, sí hay reglas y hay que cumplirlas todas porque si no, nos morimos. El lanzamiento me parece que fue fuera de timing. Probablemente ese spot puesto en MTV a las 11 de la noche funcione. Probablemente sea un mensaje fresco, divertido, medio cachondo para los chicos jóvenes, pudiera ser. Pero puesto en medios nacionales, retuiteado, forwardeado por el secretario de Turismo, fue imprudente en términos de timing y obviamente eso
genera costos políticos. A más de, a ver, esa campaña salió, se presentó en medios, ni siquiera salió al aire, se presentó en medios y tuvo 28,000 tweets al día siguiente. Yo decía el otro día, tuvo el estudio de mercado más grande que pudo haber tenido una campaña turística en el país, 28,000 tweets hablando del asunto, y creo que fue un problema de timing. Y esa campaña no sirve, me parece a mí, no ayuda a cumplir esto que te digo, que es hablarle a todos los usuarios que un destino tiene que hablarle. A lo mejor hubiera servido para el Acapulco Shore del MTV en la noche. Sí, o sea, por un lado es algo similar a lo que sucedió con tu Hidalgo, ¿no? Que también se convirtió, ¿no? Hoy en día también valorar si fue bueno o malo para Acapulco el estar en boca de todos, ¿no? A lo mejor fue hasta positivo. Yo concuerdo contigo que el problema más que nada fue el momento, ¿no? Quizá la forma de lanzamiento, pero a mi punto de vista no tanto el fondo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo que si hubiera sido una presentada o lanzada, estoy totalmente de acuerdo contigo, en otro momento, pero como una campaña de nicho, ¿no? Y si se hubiera manejado como una campaña de nicho, creo que pudo haber sido exitosa. A mí, sobre todo, lo que me llamó mucho la atención y creo que espero que cree un precedente, ¿no? No sé quién haya sido el equipo o el creativo detrás de ella, pero dejando de un lado si me gustó o no me gustó, lo que creo que fue muy valioso es ver a gente tratando de hacer cosas diferentes, ¿no? Que eso siempre se debe aplaudir. Sí, hay un viejo lema de la publicidad que dice que para que una campaña sea funcional debe cumplir dos requisitos. Y lo digo en inglés porque es como normalmente dice. La campaña debe take risks, o sea, tomar riesgos, y upset the status quo, es decir, transformarse en una piedrita en el zapato. Entonces, esta campaña reunía esos requisitos, pero estaba dirigida a un target mucho más específico, no era para que saliera, no era para que se presentara con gobernador, secretario de turismo, no era para eso. No era para eso, y entonces todo eso la hundió. Pudo haber sido una campaña simpática y funcional, pero el manto político con el que estuvo redondeado no le ayudó. A diferencia de la de Hidalgo, porque Hidalgo no era un destino turístico que nadie conociera. Hidalgo no estaba a la cabeza de nadie como un destino posible. Entonces ahí nos ayudó mucho el ruido, porque de repente la gente dijo que hay en Hidalgo, que es tan escandaloso. Y empezó a moverse el turismo de Hidalgo. Acapulco, todos hemos ido a Acapulco. Sí, que es al final de cuentas el objetivo es eso, el ponerlo en la mente de los viajeros potenciales, ¿no? Así es. En la consideración de ellos. Roberto, pues un gusto tenerte en esta sexta edición de la segunda temporada de Next Talks. Justamente el objetivo de estos Next Talks, que creo que lo cumplimos cabalmente en esta hora de plática contigo, es el intercambio de ideas, el aprender tanto de los fracasos, ¿no? Es la primera vez, es más, aquí a la gente que está conectada, a la gente que nos vaya a escuchar después en el podcast y vaya a ver la sesión grabada en nuestro canal de YouTube, puedo decir que a mucha gente le invitamos a hablar de sus fracasos y mucha gente no aceptó. El primer valiente que dijo, yo no tengo ningún empacho en platicar tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Fue Roberto. La verdad que estoy muy agradecido contigo, Roberto, porque pues creo que para mí el gran aprendizaje de escucharte es que la vida, como bien dice Borges, ¿no? Está llena tanto de éxitos como de fracasos. No son tan importantes ni los éxitos ni los fracasos, no lo son. Al escucharte y a ver tu trabajo, se transmite lo que has disfrutado en estos 30 años. Se ve que has disfrutado cada uno de esos éxitos, cada uno de esos fracasos. Y nada más dime antes de despedirnos si de alguna forma la gente que nos está escuchando va a poder tener acceso a estos 30 años, a esta memorabilia, digamos.
Estoy redondeando un libro que se va a llamar 30 años de comunicación turística en México y que esperaba lanzar este año, pero con la complicación de la pandemia creo que no es propicio. Yo creo que entre febrero o marzo del año que entra estará ya el libro en las librerías, justamente y ahí sí me fui más profundo, estamos mostrando gran parte de las campañas, gran parte de estas 200 campañas que nos tocó hacer con más detalle, con más explicación, con más material gráfico. Va a ser un libro, creo que a la gente que le interesa la comunicación de turismo le puede servir tanto como registro como libro de texto para los chicos que estén interesados en entender un poco más de la comunicación de turismo. Pues muchas felicidades, Roberto. Muchas gracias por acompañarnos. Un Gracias, placer. Carlos. Espero podernos ver pronto para darnos un abrazo y tomarnos un tequila juntos. Ojalá sí se puedan. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Pues a todos, muchas gracias por acompañarnos. En octubre tendremos 2 sesiones más de Next Talks. Nuestra próxima sesión será con Alberto Gómez, quien es el CEO de Avis de México. Él nos va a platicar sobre cómo ha transformado y cómo se ha transformado el modelo de negocio de las arrendadoras de autos. Los esperamos que se conecten con nosotros a las 11 de la mañana, el 8 de octubre. Muchas gracias. No olviden que pueden ver todas las sesiones que hemos tenido de Next Talks, que ya llegamos a las 30, en nuestro canal de YouTube. También a través de nuestro sitio web, next.com, pueden accesar a las reseñas de cada una de estas pláticas. Ahí también pueden encontrar análisis de la industria, pueden encontrar entrevistas con los líderes de la industria. A través de nuestro canal de Spotify pueden accesar también a las sesiones del podcast de cada una de las Next Talks. Muchas gracias y seguimos conectados pronto. Hasta luego.